Señoritas, jóvenes estudiantes, con el saludo de la mañana, en esta sesión pues nos vamos a referir al tema netamente de lo que es el razonamiento inductivo, en la cual tendremos que resolver preguntas del compendio, ¿no? que viene a ser en la página 24, ¿no? A partir de la página 24 a la página 27. Muy bien, iniciamos a resolver las preguntas. Muy bien, jóvenes, veamos la página 24. La pregunta número 1. Calcula la suma de cifras del resultado de toda esta expresión. Miren, fíjense aquí, jóvenes estudiantes, nos pide potenciar, miren, 15 cifras 3 elevado al cuadrado. Si nosotros multiplicamos todas las 15 cifras al cuadrado, va a ser un poquito engorroso, para lo cual pues vamos a utilizar lo que es el razonamiento inductivo. ¿En qué consiste? Consiste, pues, jóvenes, en analizar una serie de sucesos particulares con las mismas características para luego llegar a una conclusión. En este tipo de ejercicios, jóvenes estudiantes, señoritas, analizaremos 3 casos suficientes para poder generalizar. Como dice, miren, el razonamiento inductivo es de lo particular llegar a lo general. A ver, vamos a analizar solamente 3 sucesos. A ver, el primer suceso, vamos a analizar para poder generalizar, ¿no? A ver, como existen 15 cifras, ¿qué va a pasar si nosotros potenciamos una sola cifra, que viene a ser 3 al cuadrado? Efectivamente, 3 al cuadrado viene a ser pues 9, ¿verdad? Claro. A ver, ¿qué va a suceder si analizamos 2 cifras? En este caso, 33 al cuadrado. Y 33 al cuadrado viene a ser pues 1000 ¿cuánto? 1089. 1089. Entonces, fíjense aquí. Nosotros, si sumamos las cifras de 1089, vendría a ser 18. Bien, 18. ¿Qué va a suceder, jóvenes estudiantes, si analizamos el tercer caso? Suficiente con analizar 3 casos. 3 casos, a ver. Analizamos 333 al cuadrado. A ver, ¿cuánto viene a ser 333 al cuadrado? Va a ser pues 110.889. Vendría a ser 110.889. Sumando sus cifras, vendrá a ser, a ver, 9, 9, 18, viene a ser 27. Viene a ser 27. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Tenemos que buscar en los 3 sucesos, ¿no? A ver, que tengan características comunes, ambos. ¿Cuál será lo común? A ver, jóvenes estudiantes, vamos a fijar. Por ejemplo, 9. Pueden multiplicar 9. ¿Por cuántas cifras hemos multiplicado? ¿O hemos realizado la potenciación de una sola cifra? Una sola cifra. Entonces voy a multiplicar por una cifra acá. Y el resultado sigue siendo pues 9. A ver, en esta parte, en el siguiente análisis, en el 2. A ver, 18. Miren, la suma de cifras 18. ¿Cómo podré representar? A ver, también 9 ¿por cuánto? ¿Por cuántas cifras hemos potenciado? Por 2. Entonces multiplicamos por 2. De igual modo, señoritas, jóvenes estudiantes, si yo multiplico 9 por 2, viene a ser pues 18, la suma de cifras de esa potencia. Y finalmente, el tercer análisis para poder generalizar, ¿no? A ver, la suma viene a ser 27. También, fíjense, aquí, en este resultado, podré multiplicar 9 ¿por cuánto? En este caso hemos trabajado por 3 cifras, ¿no? Hemos potenciado por 3. ¿Cuánto viene a ser 9 por 3? Viene a ser 27. Entonces, ¿cuál es la pregunta, jóvenes? A ver, nos dice, calcula la suma de cifras del resultado de. Si nosotros trabajamos con 1, con 2, con 3 cifras, al final, ¿qué deducimos?
Cuando yo multiplico por una cifra, viene a ser 9, por 2 viene a ser 18, por 3 27. Entonces al final, ¿qué podemos deducir? ¿Qué concluimos? Podemos concluir diciendo, ¿no?, que 9 podré multiplicar por la cantidad de cifras, en este caso 15 cifras, ¿no? Por 15 cifras. ¿Y cuánto viene a ser, jóvenes estudiantes? 9 por 15. Viene a ser, pues, 135. Que viene a ser la respuesta. Como ustedes podrán observar, jóvenes estudiantes, miren, repito, en este tipo de ejercicios, donde corresponde el razonamiento inductivo, es de lo particular, vamos analizando para llegar a generalizar, a concluir, ¿no? Entonces, miren, hemos analizado 3 casos suficientes para generalizar. 3 casos suficientes. En la pregunta número 2, nos dice, calcula la suma de cifras, a ver, de n. Como ustedes podrán observar, señoritas, jóvenes estudiantes, aquí viene la raíz cuadrada de una sustracción. Nosotros podemos realizar esta operación de sustracción, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Realizamos la operación, jóvenes estudiantes. ¿Qué va a suceder? Fíjense. A ver, 6 menos 5 viene a ser pues 1. Perfecto. 6 menos 5 viene a ser 1. 6 menos 4 viene a ser 2. 6 menos 3 viene a ser 3. ¿Qué más? 6 menos 2 viene a ser 4. Y 6 menos 1 viene a ser 5. Finalmente quedaría 6, ¿no? Copiamos la cantidad que queda. 4, 3, 2 y 1. Entonces la sustracción de esta expresión con esta sería pues esta cantidad. Pero fíjense, jóvenes estudiantes, señoritas. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Se recuerdan? Miren, a ver, habíamos hecho en lo que viene a ser, miren, el razonamiento lógico, habíamos visto. ¿Se recuerdan, por ejemplo, si tengo 2 unos elevado al cuadrado? ¿Venía a ser cuánto? Claro, 11 por 11 viene a ser 121. Simplemente ustedes van a ver que existen 2 cifras y dicen 1, 2 y bajan a la unidad. Profesor, ¿qué pasaría si existen 3 cifras? 1 elevado a la potencia 2. De igual modo, como participan 3 cifras, dices primera cifra, segunda cifra, tercera, luego bajamos hasta la unidad. De esa forma. Y si fuera 4 cifras, profesor, ¿qué pasaría? De igual modo, ¿no? Como participan 4 cifras, decimos primera, segunda, tercera, cuarta y bajamos hacia la unidad. Eso sería el resultado. Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, acá. ¿Cómo van las cantidades? ¿No? En forma consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llega a 6, luego baja hasta la unidad. ¿Qué quiere decir, jóvenes estudiantes? Que viene a ser pues la raíz cuadrada ¿de qué cantidades? De 5 unos, ¿verdad? 5 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, miren, llega hasta 6, quiere decir que 6 cifras, 1 elevado al exponente 2. Y nosotros sabemos que podemos simplificar exponente con índice y finalmente nos quedará pues esta cantidad. Pero ¿cuál es la pregunta, jóvenes estudiantes? La pregunta viene a ser pues, calcula la suma de cifras de este resultado. Entonces la suma de cifras vendrá a ser pues 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, viene a ser 6, que viene a ser la respuesta. Muy bien, jóvenes estudiantes, a ver, pasamos a la página 25. Veamos la pregunta 3, nos dice, calcula la suma de cifras, ¿no?, del valor de n. Fíjense, jóvenes estudiantes, aquí. A ver, existen 2 factores, ¿no? Primer factor, segundo factor. Mira, cada factor me son semejantes las cantidades, la diferencia en que uno de los factores es negativo y la otra es positiva. A ver. Ustedes se recuerdan, jóvenes, un poquito de productos notables. A ver, miren. A ver, vamos a darle un valor aquí. El valor de A
y el valor de B, ¿no? De igual modo aquí, esta cantidad, miren, se repite, es lo mismo, 88.888, es lo mismo esta cantidad, de igual forma, aquí. ¿Se recuerdan ustedes, jóvenes? Vamos a utilizar un poquito de productos notables, en la que se recordarán ustedes esta propiedad, ¿no? A más B por A menos B. ¿A qué será igual, jóvenes, ese producto? Efectivamente va a ser igual, pues, a la diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. Cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, es una propiedad de productos notables. Esto viene a ser álgebra, ¿verdad? Álgebra. Que viene a ser la diferencia de cuadrados. Entonces, para no hacernos problemas, señoritas, jóvenes estudiantes, para no hacernos problemas, hacemos lo siguiente. Toda esta expresión representamos como diferencia de cuadrados. Entonces, el resultado, miren, el valor de R vendrá a ser, si elevamos aquí, a ver, la diferencia de cuadrados vendrá a ser, ¿no? 88.000, a ver, 888, en este caso al cuadrado, menos 11.111, de igual modo al cuadrado. Quedaría reducido de esa forma. Entonces, fíjense, señoritas, ¿qué hacemos? Utilizamos el razonamiento inductivo en la que analizamos tres casos particulares para poder generalizar, ¿no? Como en el caso anterior. A ver, ¿qué va a pasar en el primer caso? A ver, el primer caso analizamos, será pues 8 al cuadrado, ¿no? 8 al cuadrado. ¿Cuánto viene a ser 8 al cuadrado? A ver, jóvenes. A ver, 8 al cuadrado, aquí realizamos esta operación, menos, sería una cifra, 1 al cuadrado. ¿Cuánto resultará? Mentalmente podemos resolver, ¿verdad? ¿Cuánto resultará? Será pues 8 al cuadrado, 64, ¿verdad? Menos 1 será pues 63. Viene a ser 63. Muy bien. ¿Y la suma de cifras cuánto viene a ser? La suma de cifras, a ver, 6 más 3 viene a ser 9. Muy bien. Porque nos pide calcular la suma de cifras. A ver, ¿qué sucede en el segundo caso? ¿Qué sucede en el segundo caso? Ah, profesor, tendré que potenciar dos cifras, en este caso 8 al cuadrado, menos dos cifras 1 al cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. A ver, ¿cuánto viene a ser 88 al cuadrado? O sea, 88 por 88 vendrá a ser pues 7.744 menos, a ver, 11 al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? Una cifra 2 hasta la unidad. ¿Y cuánto viene a ser ese resultado? A ver, esa resta viene a ser pues, jóvenes, señoritas estudiantes, 7.623. ¿Y cuánto viene a ser la suma de esas cifras? 7 más 2, 9, 6 más 3, 9, 9 más 9, 18. Perfecto. Y finalmente, para poder generalizar, analizamos el tercer suceso, el tercer caso. A ver, ¿cuántas cifras? 8. A ver, señoritas, 3 cifras, 8, ¿no? 888 al cuadrado menos 3 cifras 1, 111 al cuadrado. Muy bien. 888 por 888, o sea, si multiplicamos dos veces esta cantidad, tendremos pues 788.544. Menos, de igual forma aquí, a ver, si existen tres cifras, ¿cómo era? 1, 2, 3, y bajamos hasta la unidad, vendría a ser esa cantidad, ¿no? De 12.321. Al realizar esta operación, tendremos pues esta cantidad, ¿no? 776.000
223. ¿Cuánto viene a ser la suma de cifras? A ver. 9, 9, 9 será pues 27. Muy bien. A ver, vamos analizando cada suceso, cada caso. A ver, de igual modo como el caso anterior, ¿no? 9 multiplico, ¿por qué cantidad? ¿Por cuántas cifras hemos potenciado? Por una cifra, tanto 8 como 1. Muy bien, 9 por 1 viene a ser 9, ¿no? En el segundo caso, a ver, el análisis. Será pues 9 ¿por cuántas cifras? 8 y ¿por cuántas cifras 1? 2. Claro, entonces en este caso vendrá a ser por 2. El tercer caso, jóvenes estudiantes, señoritas, a ver, ¿cómo quedará la expresión? 9 ¿por cuántas cifras hemos potenciado? Por 3 cifras 8 y por 3 cifras 1. Entonces, 9 por 3 viene a ser pues 27. A ver, jóvenes estudiantes, para poder llegar al resultado, nos pide calcular la suma de cifras. ¿Cuántas cifras 8 participan? 5, ¿verdad? ¿Y cuántas cifras 1 participan? 5 cifras. Entonces, si nosotros multiplicamos aquí, a ver, por lo tanto decimos acá, si yo multiplico por 5 cifras, 8, y por 5 cifras, acá, mire, por 5 vendrá a ser pues 45. Que viene a ser la respuesta de la pregunta número 3. Muy bien, jóvenes estudiantes, a ver, continuamos con la pregunta número 6. Como dicen, la suma de los números de la fila, acá dice, de la fila 10. Allá, de la fila 10, la suma, ojo, la suma de los números de la fila 10. Vamos analizando 3 sucesos, 3 casos, no se olviden, para generalizar. A ver, 3 casos particulares. A ver, viene en la fila 1, ¿no? La primera fila. La suma viene a ser 1. Si nosotros sumamos la fila 2 de la fila 1, la fila 2, a ver, si sumamos viene a ser pues 8. La tercera fila, ¿ve? La tercera fila, ¿cuánto viene a ser la suma de la tercera fila? Viene a ser pues 27. Suficiente analizar estos 3 casos. Suficiente. También podemos analizar el tercer caso, pero no es necesario. Suficiente 3 casos para poder generalizar. Ojo, no se olviden. A ver, ¿qué hacemos? A ver, que estos 3 casos tengan características comunes. A ver, 1 elevado al cuadrado viene a ser 1, 1 al cubo, 1. Aquí, 1 al cubo sería, ¿no? 1 al cubo, 1. Y para que sea 8, vendría a ser pues 2 al cubo. A ver, viene a ser 8. Y 3 al cubo viene a ser 27. ¿Cuál es la característica común aquí de cada suceso? Fíjense que todos están con potencia 3, y a medida que se va analizando la fila 1, ¿no? Está como base, la fila 2, la fila 3. Entonces, ¿qué concluimos? A ver, señoritas, jóvenes estudiantes, ¿qué concluimos? Que la fila, mire, la fila 1, la fila 2, la fila 3, ¿qué me dice? Calcula la suma de los números de la fila 10. Entonces, diremos acá, la fila 10 elevado al cubo vendrá a ser, ¿cuánto viene a ser? 10 al cubo viene a ser pues la unidad y 3 ceros, ¿no? 1000. Entonces hemos llegado a la respuesta de la pregunta número 6. Muy bien, jóvenes, señoritas. A ver, pasamos a la página 26. Hay una pregunta más en la página 26, la pregunta 7. Luego pasamos a lo que viene de taller, preguntas de taller, ¿no? Estamos resolviendo algunas preguntas que de repente van a tener ciertas dificultades, algunas preguntas que no estamos resolviendo, ustedes lo van a resolver porque son similares a lo que ya lo estamos resolviendo, ¿no? A ver, señoritas, me dice, calcula la suma de todos los números del siguiente arreglo. A ver, jóvenes, como ustedes podrán observar,
este cuadrito, a ver, ¿a qué pertenece? A ver, ¿a qué tema de álgebra? Efectivamente, miren, toda esta expresión pertenece a lo que viene a ser el tema de matrices. Este tema. En su debido momento ustedes podrán ya ver, ¿no?, qué viene a ser una matriz. Pero les voy a dar qué viene a ser una matriz. Es el arreglo, aquí dice bien claro, es el arreglo u ordenamiento de elementos, en este caso de números. Puede ser en filas, en forma horizontal, vienen a ser filas, ¿no? En forma horizontal, o también pueden ser columnas, entre filas y columnas. Aquí. Columnas, ¿no? A ver, viene a ser columnas. Filas y columnas. Muy bien. Es un arreglo de números entre filas y columnas. ¿En qué? ¿Encerrado en qué? Entre corchetes o también puede ser entre paréntesis. Muy bien. Pero eso no nos interesa, ¿no? Simplemente para que ustedes tengan idea que viene a ser una matriz. A ver, nosotros vamos a analizar tres sucesos con características comunes. ¿Qué nos pide calcular? La suma de todos los números del siguiente arreglo, de esta matriz. Es una matriz cuadrada, ¿por qué? Miren, 2, 4, 6, ¿cuántas cifras están en forma horizontal? 10, ¿verdad? 1, 2, 3, son 10 cifras. De igual modo, en forma vertical, también viene a ser 10 cifras. A ver, vamos a analizar el primer suceso, el primer caso. Vamos a analizar una sola cifra, que es la cifra 2. ¿No? A ver, como nos pide calcular la suma de cifras, a ver, jóvenes, ¿cuánto viene a ser esta suma? A ver, efectivamente el profesor viene a ser pues 2, ¿no? Viene a ser 2. A ver, si analizamos aquí la segunda, el segundo suceso, que tenga dos cifras, a ver, dos cifras en este caso, vamos a analizar que tenga dos cifras y cuánto hace la suma de esas cifras. Aquí, analizamos, jóvenes, aquí, a ver, ¿cuáles serán esas dos cifras? El 2 y el 4, luego el 4 y el 6. Viene a ser una matriz cuadrada. ¿Por qué se dice matriz cuadrada? Porque tenemos elementos tanto horizontal como vertical, dos cifras, viene a ser 4. ¿Cuánto vendrá a ser, jóvenes estudiantes, la suma de esa matriz cuadrada de dos elementos? ¿Cuánto viene a ser? Profesor, viene a ser 10, a ver, más 6, ¿no? 10 más 6 vendrá a ser 16. Profesor, viene a ser 16. Claro, muy bien, viene a ser 16. A ver, analizamos el tercer suceso. Estamos en razonamiento inductivo. Quiere decir que vamos a analizar tres cifras en forma horizontal y en forma vertical. Las tres cifras vendrán a ser aquí el 2, el 4, el 6. ¿Qué más? El 4, el 6, el 8 y finalmente el 6, el 8. ¿Qué cifra continúa acá? 10, ¿verdad? La cifra 10. A ver, ¿cuánto vendrá a ser la suma de estas cantidades? Acá viene a ser, a ver, 10, 12, 10, 18, 12 más 18, 18, 24. Sumado vendría a ser, ¿cuánto sería? 54, ¿no? Muy bien. A ver, fíjense aquí, jóvenes. Aquí vamos analizando el 2. Vamos analizando el 2. El 2 yo puedo escribir de la siguiente forma. 2, ¿por qué? Por 1, ¿verdad? 2 por 1. ¿Cuánto viene a ser, jóvenes? Sigue siendo 2. A ver, hasta ahí. ¿Por qué por 1? Por una cifra, ¿verdad? Por una cifra. Por una cifra. A ver, analizamos el siguiente. A ver, 2 puedo multiplicar, ¿por cuánto? Por 8. 2 por 8 viene a ser pues 16. 16. Pero no tenemos algo de común, todavía no hay nada.
claro, en ambos participa el 2, pero aquí el 1 y el 8. Nada. Entonces aquí, el número 2, miren, ¿por qué estamos multiplicando? ¿Por cuántas cifras hemos multiplicado? A ver, por 2, ¿no? A ver, por 2, allá, por 2, aquí por una cifra. Ahora por 2 debería ser por 2 cifras acá. Por 2 cifras. Entonces yo puedo representar de la siguiente forma. 2, 8 por 2 cifras. Para que sea 8 tendría que ser al cubo, ¿no? 2 al cubo. Ahora, 54. Podría, miren, descomponer de la siguiente forma. 2 ¿por cuánto? Por 27, ¿no? 2 por 27 viene a ser 54. De igual modo, 2 vamos a multiplicar por, a ver, la cantidad de cifras. ¿Cuántas cifras serán? 3, ¿no? Es una cifra, mejor dicho, es una matriz cuadrada. 3 por 3, ¿no? 3 cifras. 3 cifras al cubo viene a ser, pues, o 3 al cubo viene a ser 25. Entonces, miren, ha cambiado solamente de forma, sigue siendo 54. Si operamos estas cantidades, sigue siendo 16, ¿no? 16. Y acá, para que tenga esta forma, fíjense, podríamos elevar aquí 1 al cubo, viene a ser 1. 1 por 2 viene a ser 2, muy bien. Miren, fíjense aquí, ya van teniendo las mismas formas, las mismas características. Entonces, miren, hemos analizado esos 3 sucesos y finalmente concluimos lo siguiente. A ver, por lo tanto, decimos lo siguiente. Por lo tanto, a ver, ¿cuántas cifras participan aquí? En la matriz 10, ¿verdad? Porque son números pares. 10 por 10. Entonces diremos acá. 2, tendré que multiplicar por la cantidad de cifras, ¿no? Aquí hay 2 cifras. Aquí 3 cifras. ¿Y por cuántas cifras existen acá? 10, ¿no? 10 aquí, miren. 10. Y en la parte vertical también 10 cifras. Entonces 10 por 10. Entonces decimos 2 por 10 al cubo. Todos los números 10 al cubo. ¿Cuánto vendrá a ser 10 al cubo? Viene a ser pues 1000, ¿verdad? Y 2 por 1000 viene a ser 2000. Muy bien, jóvenes, vendría a ser la respuesta. Entonces la suma de todos los números de toda esta matriz viene a ser 2000. ¿Qué es la respuesta? Muy bien, jóvenes, pasamos a lo que viene a ser los talleres, ¿no? A ver, si nosotros observamos el compendio, lo que dice el taller, la pregunta 1 es muy sencillo, ¿no? 1, 1, 1, 8 cifras al cuadrado. ¿Qué se hacía? Ustedes hemos resuelto un ejercicio muy parecido. La pregunta 1. De igual modo, la pregunta 2 ya hemos resuelto. Ya ustedes pueden resolverlo. La pregunta 3, de igual forma. En la pregunta 3, fíjense, ustedes tendrán que realizar la sustracción de la raíz cuadrada y finalmente se van a dar cuenta cuántas cifras 1 participa. Pasamos a la pregunta 4 de la página 26 que corresponde a lo que viene el taller. A ver, aquí nos da una condición, jóvenes estudiantes. A ver, señoritas. Nos da una condición. Nos dice que el valor de K es el producto de toda esta serie. Nos pide hallar el valor de P, que viene a ser la raíz cuadrada de toda esta expresión. Si nosotros analizamos, fíjense, aquí, estos productos, fíjense, ¿cómo van estos factores? ¿Cómo están unidos? Miren, el número 99 va disminuyendo, 98, 97, va a disminuir uno en uno, ¿hasta qué? Acá será pues 96 menos 1, 95 menos 1 y así, hasta llegar a qué? A la unidad. Habrá un momento en que va a llegar 1 menos 1, ¿verdad? Porque este menos 1 es constante, no cambia, va a continuar. 97, 96, 95, ¿qué más? 50, 49, 48, y así, hasta 10, 9, 8, hasta la unidad. ¿Y cuánto viene a ser, jóvenes estudiantes? 1 menos 1. Viene a ser, pues, 0, ¿verdad? Viene a ser 0. Entonces, fíjense, si nosotros reemplazamos ese valor de K, que viene a ser 0, al multiplicarse toda esta expresión, o sea, 99.781 por 0, viene a ser, pues, 0, ¿no? ¿Qué dicen? Y 0 más 64 viene a ser, pues, 64. Por lo tanto, el valor de P va a quedar la raíz cuadrada ¿de qué número? De 64.
¿Y cuánto viene a ser la raíz cuadrada de 64, jóvenes estudiantes? Viene a ser pues 8. Que viene a ser la respuesta. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que no es nada difícil, simplemente es analizar? Ok, jóvenes, señoritas, a ver, continuamos con la página 26. La pregunta número 5. Calcula la suma de cifras, a ver, 20 cifras 7 y por 20 cifras 9. Si nosotros multiplicamos esta cantidad sería engorroso, muy extenso sería la multiplicación. Es por eso que nos ayuda el razonamiento inductivo a analizar casos y luego generalizar. A ver, seguimos analizando. El primer caso. A ver, si yo multiplico una cifra 7 por una cifra 9, entonces vendría a ser pues 7 por 9, 63, ¿no? ¿Y cuánto viene a ser la suma de cifras? La suma de cifras acá viene a ser pues 9. Muy bien. El segundo caso, a ver, el segundo caso, analizamos 2 cifras 7, 77 por 2 cifras 9, 99, ¿no? ¿Cuánto viene a ser este producto? A ver, 77 por 99 viene a ser pues 7623. Ese es el producto. ¿Y cuánto es la suma de cifras? 9 más 9 viene a ser 18. Analizamos el tercer caso para poder generalizar. Multiplicamos pues en este caso 3 cifras 7 por 3 cifras 9, ¿no? 777 por 991. Entonces, el producto vendrá a ser 776.223. A ver aquí, 779, 9 por 3 viene a ser 27. La suma de cifras viene a ser 27. Entonces, mira, fíjense aquí, para poder generalizar, ¿cuál es la característica común de cada uno de ellos? Hacemos lo siguiente acá, ¿no? 9 ¿por qué? Por una cifra 7 y una cifra 9, por 1. Muy bien, vamos generalizando. De igual modo, el segundo caso viene a ser 9 por, ¿cuántas cifras? 7 y 9, por 2, ¿no? Viene a ser 18, no cambia esa cantidad. Aquí. A ver, 9 por la cantidad de cifras viene a ser 3, 27. Ah, efectivamente, miren. Entonces aquí, 9 por 1, entonces, ¿qué me dice acá? ¿Cuántas cifras participan ahí? 20 cifras, ¿verdad? Pues decimos, por lo tanto, ¿qué decimos? Por lo tanto, si yo quiero multiplicar 20 cifras 7 por 20 cifras 9, tendré que multiplicar 9 ¿por cuánto? Por la cantidad de cifras, ¿no? En este caso 20. Esta es la cantidad de cifras. Cantidad de cifras. ¿Cuánto viene a ser, jóvenes? Viene a ser, pues, a ver, el 9 por 9, 18, viene a ser 180. Entonces, la suma de cifras de este producto, la suma de cifras del producto viene a ser 180. ¿Qué es la respuesta? Muy bien. Trabajamos en la página en este caso 27. En la página 27, que viene a ser la autoevaluación. Observen ustedes su compendio, señoritas, jóvenes estudiantes. A ver, la pregunta 1, ya ustedes, a ver, la pregunta 1, calcula la suma de cifras. Allí podemos resolver. La pregunta 2 es muy similar a la pregunta 1. La pregunta 3 también multiplica, ¿no? Ya son preguntas similares. A ver, pasamos a la pregunta 1 para avanzar en forma ordenada. De igual modo, me dice 20 cifras 6 elevado al cuadrado. Me pide calcular la suma de cifras del resultado, ¿verdad? La suma de cifras. Entonces vamos analizando los sucesos. El primer suceso viene a ser pues 6 al cuadrado, que viene a ser 36. Y la suma de cifras viene a ser pues 9, que viene a ser la sumatoria de cifras. Muy bien. Es el primer suceso. El segundo suceso, a ver, cuando existen dos cifras 6, ¿no? 66 al cuadrado.
¿Cuánto viene a ser 66 al cuadrado, jóvenes estudiantes? Viene a ser pues 4.000, ¿qué más? 356. ¿Y cuánto vendrá a ser la sumatoria de cifras? A ver, la sumatoria de cifras, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser pues, a ver, 9, 9, 18. Y por último, el tercer caso, ya para poder generalizar, potenciamos 3 cifras 6 al cuadrado. 666 por 666. Vendrá a ser pues 44.356. Y al sumar sus cifras viene a ser pues 27, ¿no? En este caso creo que es muy similar a los casos anteriores. Muy bien, de igual modo aquí nosotros vamos representando 9 por una cifra 6, acá 9 por 2 cifras 6, acá 2 cifras 6, ¿no? Y aquí 9 por 3 cifras 6, 3 cifras 6, ¿no? 2 cifras, 2, una cifra. Entonces fíjense aquí, podemos generalizar. ¿Por cuánto multiplicamos para llegar al resultado final? Jóvenes estudiantes, a ver. Entonces decimos, a ver, tendré que multiplicar por 4 cifras, por 5 cifras. ¿Qué? ¿Qué voy a multiplicar, jóvenes? 9, ¿verdad? 9 por, en este caso, por 20 cifras. Por 20 cifras. ¿Y cuánto viene a ser 20? 9 por 20 viene a ser pues 180, ¿no? Es muy similar al resultado anterior. Vendría a ser la respuesta. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes, señoritas, continuamos con el desarrollo de la práctica de compendio en la página 27. En la pregunta 9 nos dice, ¿cuántos palitos hay en la figura, en esta figurita? Fíjense, a ver, ¿cómo realizamos el análisis? Vamos a analizar 3 casos, 3 sucesos, a ver. A ver, el primer suceso, vamos a analizar por filas, la primera fila. La primera fila, analizamos, a ver, ¿qué forma tiene? A ver, la figura tiene la forma, ¿verdad? Miren, ahí. Miren 2 palitos, y participan 2 palitos, 1, 2. Si nosotros contamos, efectivamente vamos a tener pues 2 palitos. Y aquí va a ser igual acá, 2 por 1, ¿no? Que vienen a ser 2. Muy bien. A ver, analizamos el segundo caso. Analizamos el segundo caso. A ver, vamos a analizar ya pues el primero y la segunda fila. El primero y la segunda fila. ¿Qué forma tendrá? A ver, tendrá pues, miren, la forma, ¿no? A ver. Tendrá esta forma, ¿verdad? Muy bien. A ver, cuya base va a tener 1 y 2, 3. Muy bien. ¿Cuántos palitos nosotros observamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. Perfecto. En la siguiente figura, miren, observamos 6 palitos. Que también podemos representar de la siguiente forma. 2 por 3. En el tercer caso, a ver, vamos a ver, en el tercer caso, analizamos el tercer caso, hasta aquí, la fila 3. ¿Qué forma va a tener? Efectivamente va a tener esta forma, ¿no? A ver, vamos a tratar de graficar. A ver, sí. Muy bien. A ver. Y finalmente, ahí, ¿no? A ver, cuyas bases
de la figurita vienen a ser acá 2, 3. ¿Cuántos palitos tendremos ahí, jóvenes estudiantes? A ver, ¿cuántos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palitos. Que también podemos representar en función, miren, de las anteriores. 2 por 6, ¿no? A ver, pero fíjense aquí, jóvenes estudiantes, no tiene una característica común. No podemos generalizar nada, ¿no? A ver, el problema aquí, jóvenes, es de que se mantenga 2. Podría ser así, jóvenes, a ver, 2, voy a multiplicar. Como es la primera fila, podría ser así, ¿no? A ver, 1, ¿por qué? Por 2. La primera fila, voy a 1 por 2. Ahí. Y al final, lo voy a dividir entre 2 para que no varíe esta cantidad. Cosa que 2 con 2 simplifico y 2 por 1 sigue siendo 2. A ver, en el segundo caso, ¿cómo podríamos representar? A ver, que tenga esa forma. A ver, ya, profesor, primero voy a multiplicar el 2. Bien, aquí está el 2. ¿Qué hago aquí? A ver, ¿qué hago? Multiplico por esta cantidad. ¿Ven? Por esta cantidad aquí. A ver, de esta forma, ¿no? 2 por, y voy a dividir entre 2, anulo acá. A ver, la cuestión es que siga siendo 6, ¿no? Que siga siendo 6. Allá. Por el número acá, vendría a ser 3, ¿no? 3, el número anterior a 3 viene a ser 2. A ver, anulo 2 con 2, ¿no? Y 2 por 3 sigue siendo 6. Finalmente aquí, a ver, en esta parte. Profesor, voy a multiplicar por 2. ¿Qué voy a multiplicar por 2? A ver, jóvenes. Voy a multiplicar por esta cantidad, ¿no? 4. El número anterior a 4 viene a ser 3 sobre 2. A ver, vendría a ser 12. Analizamos aquí. ¿Eh? Anulo 2 con 2, como está multiplicando, y 3 por 4 viene a ser 2. Efectivamente, fíjense aquí, miren, aquí la cantidad de palitos que participan acá 2, acá, en la columna 3, aquí hay 3 bases, en la fila 3, ya viene a ser como base 4 aquí, y el número anterior a cada uno de ellos, ¿no? El número anterior. Entonces, miren, sigue siendo esas cantidades. Y finalmente, ¿qué deducimos, jóvenes? Podríamos deducir lo siguiente, ¿no? A ver, profesor, voy a multiplicar 2, ¿por qué? Efectivamente, miren, todos están divididos entre 2. Podemos ubicar el 2. A ver, ¿por qué cantidad vamos a multiplicar viendo la figura? Será pues por 15, ¿verdad? Por 15. Porque las bases de la figura vienen a ser el 1, el 2, el 13, 13, 14, 15. La base 15, aquí está, ¿no? Y el número anterior a 15 viene a ser 14. Entonces aquí voy anulando 2 con 2 y 14 por 15 vendrá a ser pues 14 por 15, 20, 210. Vendría a ser la respuesta. ¿Cuántos palitos hay en la figura? 210 palitos. Muy bien, viene a ser la pregunta 9. Fíjense, hemos analizado cada uno de ellos, cada fila, ¿no? Bueno, vamos a responder también a la pregunta número 8 de la página 27. A ver, en el cual nos pide determinar la fila 10, sabiendo que la fila 1 es 1, ¿no? La fila 2 viene a ser 3 más 5, la fila 3, 7 más 9 más 11. Fíjense, aquí nosotros, como nos pide calcular la fila 10, podemos sumar. La sumatoria de la fila 1 viene a ser 1, la sumatoria de la fila 2 viene a ser 8, y la sumatoria de la fila 3 viene a ser 27. Vamos analizando cada uno de estos casos. Fíjense,
8, como viene a ser la fila 2, ¿a qué número será el potencial 8? A 3, ¿verdad? Y, a ver, la tercera fila, ¿a qué número potencial será 27? A 3, 27. Y finalmente, miren aquí, 1 será pues 1 al cubo, ¿no? Que viene a ser 1. ¿Y qué concluimos, jóvenes, señoritas estudiantes? Concluimos que la fila 10, ¿no? Y la fila 10 elevado ¿qué? Al cubo, ¿viene a ser cuánto? Viene a ser pues 1000, ¿no? Viene a ser 1000. Viene a ser 1000. Un momentito. Viene a ser 1000. Que viene a ser la respuesta. Muy bien, jóvenes estudiantes. Muy bien, jóvenes estudiantes, señoritas. De esta forma hemos concluido lo que viene a ser la resolución de algunas preguntas sobre el razonamiento inductivo del compendio. Para lo cual, jóvenes señoritas, por favor, para la próxima clase me tendrán que resolver, a ver en su cuadernito, la página 25, 26, 27. Ahí están, las preguntas son 5 preguntitas. Ok, cuídense. Gracias.